Introducción. Ante todo quiero decirles que, como muchos de ustedes saben, yo hablo en lo que suelo llamar palabras de a centavo, porque quiero que todo el mundo comprenda lo que es la metafísica, desde los niños de 10 años en adelante. Por eso hablo en palabras de a centavo. No tengo pretensiones literarias ni vuelos de retórica. Esa es la primera razón. Y la segunda, mis amigos, que estamos en la era apocalíptica y es recomendable que no exista más ocultismo. Se acabó la era en que las cosas estaban ocultas. Ahora, esta es la era de la luz y la verdad, y todo el mundo tiene el derecho de conocer todas esas cosas que estuvieron ocultas a través de tantísimos siglos y que nadie debía conocerlas. No se sabe por qué, aunque lo cierto era que permanecían en la oscuridad. La humanidad tiene derecho a saber todo lo que Dios ha creado, y eso, lo oculto, es creación de Dios. De manera que se acabó el ocultismo. El Apocalipsis dice que no quedará de la mentira piedra sobre piedra, que todo lo que es oculto saldrá a la luz del sol, al público. Así pues, las instituciones que todavía están ocultando sus enseñanzas deben saber que ya eso se acabó. Estamos en la era de la luz y la verdad. Por consiguiente, no puede quedarse nada oculto. Ya lo saben. La palabra metafísica. Quiero que sepan, con respecto a la palabra metafísica, que existe una creencia generalizada de que eso quiere decir brujería o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible, que no tiene forma. Pero de allí a que quiera decir brujería, estamos muy mal parados, porque el aire es invisible y no tiene forma, y entonces, si fuera brujería, qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando. De manera que metafísica quiere decir simplemente más allá de lo físico, lo invisible y sin forma, aunque ha quedado esta palabra ahora para denominar una filosofía práctica para la vida diaria. Filosofía práctica para la vida diaria. Fíjense bien. Basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. Y por ser sensacional, se ha difundido en el mundo como se ha difundido porque el mundo necesita algo que lo jamaquee. Una cosa sensacional para que se mueva, y esto es así, y se basa en el descubrimiento sensacional que se los voy a decir. La metafísica no es brujería. La brujería es el uso de los poderes divinos que todos tenemos, pero empleados por egoísmo, por maldad. Esa es la brujería, porque conocen que el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo dice pa' mí, y el amor dice para todos. De manera que quien emplea brujería va donde las brujas. Tiene mala intención, tiene intención de acaparar, de ejercer poderío sobre los demás. Es egoísta. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás quiere decir que nosotros tenemos derecho a todo lo que hizo Dios. Tenemos derecho y por consiguiente, el que trata de reservarse y conservar para sí el poderío es para ejercerlo sobre los demás y esclavizarlo. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Es para todo el mundo. No tiene nada de oculto. Es una práctica científica. Fíjense bien. La ciencia y la religión han sido como aceite y vinagre durante todos estos tiempos. Pero hoy en día, la metafísica, que es científica, está dando pruebas de que no tiene por qué seguir siendo así. Se puede ser muy buen religioso y metafísico, puesto que es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. Bueno, la metafísica fue redescubierta, porque ha sido un redescubrimiento, ya que en el mundo no hay nada nuevo bajo el sol, todo se conoce desde siempre.
Ahora lo que sucedió fue que, por múltiples razones, desapareció. Y yo les voy a decir esas razones. El maestro Enoch y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoch, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Y lo llaman el primer hombre de la misma manera como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso el pie en la luna. Eso lo dirá la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la luna, para ellos lo sería. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoch fue un descendiente de él, vivió 300 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoch no murió, ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoch fue pues el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión. Es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto Tot, el dios Tot, algunos lo llamaban el escriba de los dioses, y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trismegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmus, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar. Lo quería para sí porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros, pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoch, pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse a Enoch y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes Trismegisto y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoch, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron menos, le tenían odio, una rabia tremenda porque era un hombre muy grande, y pensaban ellos: ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoch el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice. Fue Enoch el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio. Pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoch. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoch por ser judío. El odio de la raza y de la persecución. La iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo, lo que contuviera las enseñanzas de Enoch, o de Hermes, Cadmus o Tot, porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoch. Hubo grandes controversias cada vez que se lo nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoch, en Abisinia, y otra copia en Etiopía.
esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente el libro se guardaba bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie. Era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció. No hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster. Y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió es el principio del mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció, inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar: la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que enseñan es el principio de mentalismo. El principio de mentalismo. Como hay tantas personas aquí reunidas que creo que jamás han oído hablar de eso, les voy a describir el principio del mentalismo. Para ello, les voy a dictar una serie de clichés, de manera que ustedes puedan poner en práctica de inmediato el principio del mentalismo. Les advierto que es la forma de curar todas las enfermedades, las de ustedes y las de los demás. Es la forma de resolver todos los problemas y todas las calamidades. Es decir, el principio del mentalismo es el descubrimiento sensacional, porque el mundo no lo conoce y sabe muy poco de él. De manera sencilla dice que todo lo que a nosotros nos ocurre está en nuestra mente y se refleja hacia afuera. Las enfermedades, el aspecto que tienes, si eres fea, si eres bonita, si eres gorda, si eres flaca, si eres vieja, si eres joven, la muerte, todos los problemas, todas las calamidades, en fin, todas las catástrofes del mundo se reflejan hacia afuera porque están en la mente individual como creencias, opiniones firmes establecidas como conceptos. Todo esto está en la mente de cada quien. Piensas en una cosa y ya, de inmediato quedó registrado, y si no lo vuelves a pensar, se graba y llega a formarse lo que nosotros llamamos un concepto. Es como el negativo de una fotografía que reproduce en el exterior el positivo de la foto, es decir, el retrato. Ahora sí podemos borrar todo lo que hemos pensado mal. Sí se puede, eso es lo que nosotros enseñamos y practicamos. Por supuesto que sí se puede. Uno se acuerda de que lo positivo se graba bello, se graba bien. Todo lo positivo se graba y funciona en el exterior como una maravilla. Todo lo que te ocurre es bueno. Las cosas que te ocurren son buenas porque has pensado positivamente y todo lo negativo es lo que sale reproduciéndose en todas las enfermedades, todos los males. Para mí es muy raro oír a una persona decir: bueno, tú sabes cómo es la gente de este país. Ya eso es negativo. Entonces, para ti la gente de este país es antipática. La encuentras francamente antipática. Todo lo que te pasa no puede ser de otra manera, ya que tú tienes esas creencias. Una persona me dijo el otro día: me han puesto el teléfono, pero no está comunicando todavía porque tú sabes cómo es la gente del teléfono. Entonces le di un regaño y le respondí: no, señor, la gente del teléfono no tiene la culpa de que estés pensando y decretando que no te lo van a poner. Si piensas de ese modo, ellos te obedecen. Bien, resulta que ya saben ustedes un poco lo que es el principio del mentalismo. Es un descubrimiento sensacional, porque pensar que podemos cambiar nuestra vida, cambiar todo lo que nos sucede y transformar todo, es un descubrimiento sensacional. Yo era muy feíta y ahora me siento muy bonita. El principio del mentalismo es muy conocido por otras sectas. Entre ellas, por ejemplo, están los Rosacruces y los Yokes, aunque no hacen una mención amplia,
apenas un párrafo que explica el principio del mentalismo. Ni lo practican, ni lo enseñan a practicar. No poseen una fórmula, no se ocupan de ello. Saben que existe, pero nada más. En tanto que nosotros nos dedicamos a eso, a transformar nuestra vida y la de los demás, porque se puede transformar la vida de los demás. Hay varias cosas que quiero que ustedes aprendan bien. Por ejemplo, sitio para estacionar. Ustedes saben que salen de sus casas por la mañana, tienen que hacer una diligencia en el banco, en alguna tienda de la calle Real de Sabana Grande, y antes de montarse en el carro ya están pensando, ¿y la cola que me va a atajar? ¿Y dónde voy a estacionar? Porque lo que es hoy no hay nada. Eso está lleno de carros, y esa cola por Sabana Grande, y yo no voy a encontrar dónde estacionar. Pues eso es negativo, y naturalmente ustedes no encuentran dónde estacionar. ¿Cómo se hace? Sencillamente tienen que aprender a acostumbrarse, porque es un hábito que hay que formar. Ustedes salen de casa y dicen lo siguiente: yo quiero un sitio frente al banco en armonía para todo el mundo. Y terminan diciendo: gracias Padre, ya lo conseguí. Quien no crea en Dios debe decir: gracias Cosmos, gracias a lo que sea y a lo que crean. Gracias Amor Divino, gracias a lo que ustedes aprecien más. Digan gracias, o simplemente gracias. Yo mismo. Bien. Lo que ocurre es lo siguiente. Como ustedes han dicho, armonía para todo el mundo. Antes de salir, ese puesto ya estaba preparado. Ya la persona que está en el sitio, en uno de los tantos sitios, se está acordando de algo que tenía que hacer, en armonía, algo bueno, algo útil, una diligencia, algo que tiene que hacer y por lo tanto le conviene salir del sitio. Y en el momento en que llegas al lugar donde quieres colocarte, ves que el carro se va. No me crean nada. Pruébenlo y compruébenlo. No me crean. Yo no quiero que ustedes me crean a ciegas. Pruébenlo y compruébenlo. Mañana por la mañana. Eso sí, ustedes salen seguros de que estoy diciendo la verdad, con toda fe de que son capaces. Digan: yo quiero. Después, en armonía para todo el mundo y gracias. Ustedes han visto que ya hemos nombrado las colas. Están parados en una cola. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo? Yo que estoy tan apurado. ¿Cuándo terminará este tráfico del demonio? Y unas cuantas cosas más. No sé, yo lo he oído. No, nada de eso. En cuanto vean que se para el tráfico, piensen lo siguiente: no se puede detener nunca la circulación del planeta ni un minuto, porque sería el caos universal. Fíjense bien, el Sol no se detiene nunca, la Tierra no se detiene nunca, la circulación de la sangre no se detiene nunca, el aire que respiramos no se detiene nunca. Eso les debe dar a ustedes la norma de que no existe detención de nada. Lo que sí puede existir es la detención del tráfico. Sí, porque se trata en efecto de cosas menores. Sin embargo, pensar que podemos estar en una cola durante 24 horas, que tendremos que irnos a pie para la casa, es algo que no debería ser. Y no habrá de suceder si invocamos una ley espiritual que inmediatamente domina a la ley material. La ley material se pliega, se adapta de inmediato. Ella no tiene derecho. Esos son los descubrimientos sensacionales. La verdad. Les estoy nombrando otras leyes, no solamente la ley del mentalismo. En efecto son otras, pero no quiero cargarles la mente con leyes, sino simplemente con cosas que ustedes van a poder usar desde el momento en que salgan de aquí. Yo quiero transformarles sus vidas. Quiero hacerlos felices, que gocen sus vidas. Por eso les digo, ni la cola ni el tráfico tienen derecho a ser, y más aún, si lo comparamos con cosas mayores. Si por ejemplo decimos:
la circulación del planeta no puede detenerse ni un minuto, porque sería el caos universal. Ustedes están hablando la verdad absoluta porque es la verdad. No puede detenerse nada de eso porque sería el caos universal si se detiene la Tierra. Así como también está diciendo la verdad el Maestro Jesús, que fue el segundo inmenso maestro de la metafísica que ha existido después de Enoch. Hubo muchos otros. Ustedes saben que ha habido muchos. Tama, Salomón, David y otros. Pero yo voy a los que tuvieron mayor resonancia mundial. Enoch fue uno y luego el Maestro Jesús, llamado el Cristo. Enseñó pura psicología y metafísica. Él dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Ella es la verdad. De manera que cuando dices, no se puede detener la circulación del planeta ni un minuto, 60 segundos, no se puede porque sería el caos universal, ustedes están invocando la verdad. Están diciendo la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la cola. Ustedes van a ver que ha pasado un minuto cuando ya comienza la cola a moverse. Aquella cola que ustedes creían que estaba estacionada. De manera que no vuelvan a soportar colas. Ustedes lo están haciendo por todo el mundo que tienen por delante. ¿Por qué? Porque hay otra ley que dice, uno con Dios es la mayoría. Uno es la verdad. ¿Qué es la mayoría? Recuerden eso porque eso es. Uno con Dios es la mayoría. Dios es la verdad. Dios es amor, uno con la verdad. Uno es la verdad. Uno con Dios es la mayoría. Y ustedes dominan por encima de todo esa cola increíble que tienen por delante. Otro cliché. En estos días han estado anunciándonos terremotos y cataclismos. Todo el mundo me ha llamado por teléfono a decirme, ¿es verdad que el 11? ¿Es verdad que el 21? ¿Es verdad que el 23? ¿Es verdad que? En absoluto, no va a pasar nada. Nada va a pasar y no crean ustedes en nada de lo que les digan que va a haber terremotos y cataclismos. Ustedes no tienen sino que decir, eso no es conmigo, no lo acepto, eso no es conmigo. Acuérdense que uno con Dios es la mayoría. No es la voluntad de Dios que haya un terremoto que acabe con media humanidad, pues tampoco es mi voluntad. Yo no quiero, no me da la gana. Una vez que ustedes han dicho, no es la voluntad de Dios, pueden añadir, no me da la gana. Ustedes verán, eso no es conmigo, no lo acepto. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ninguno de mis discípulos sufrió ningún rasguño en ese terremoto. El terremoto lo trajo la cantidad enorme de mentes pensando en el terremoto, decretándolo y trayéndolo. Yo les digo a ustedes que se fijen, cuando haya una persona enferma que se está muriendo y oigan que dice la gente alrededor de él, ese no llega ni a la noche, no amanece. ¿Para qué va a comprar más de oxígeno si no va a usarlo? Ya lo mataron. Ley de oferta y demanda. La tercera parte es para las amas de casa. Es la ley de oferta y demanda. Esto parece que fuera para los hombres porque ellos son los que conocen de la ley de la oferta y demanda. La ley de oferta y demanda dice que cada vez que tú necesitas una cosa, hay alguien que quiere salir de una igual. Cada vez quieras tirar algo que ya no te hace falta, que ya no necesitas, hay otro que sí lo necesita. Si tú empleas y sabes esa ley, te pones a invocar cada vez que tengas algo bueno, que venga la persona, entonces atraeré a la persona que necesite esto, porque quiero dárselo. Sí, inmediatamente aparece alguien y lo mismo sucede cuando tú necesitas algo. El dinero es lo que corrientemente ustedes ven porque este es el único planeta donde él existe.
El dinero no debe existir, pero aquí existe, y tenemos que andar con él. ¿Qué se va a hacer? Donde existe el dinero actúa la ley de la oferta y demanda. Aquí consigues todo lo que quieras si es comprado por ti, porque ya tienes tan enterrado el dinero en tu conciencia que no concibes que puedas conseguir algo regalado, sino que por el contrario tienes que salir a comprarlo. Pues bien, lo consigues baratísimo y a la vuelta de la esquina tal cual como lo deseabas. Pero el servicio, las casas. Cuando quieres una casa, cuando tienes que mudarte, quieres un apartamento o quieres una casa y empiezas a decir, pero mijita, están por las nubes y además no hay. Pues no hay, para ti no hay, ya lo decretaste, ya tú mandaste a que ocurriera así. No hay, no encuentras casa, pero si dices, no, eso no es conmigo, la mía está hecha y me está esperando y yo la quiero así. O escriben una cartita a quien quieran, a Papá Dios o al ángel, a quien quieran. En esa canica escriben, yo la quiero así, de esta manera y nada de chiquitica. La quiero como la necesito, grande, buena, con tantos cuartos, con jardín o sin jardín. Como la quieran. Sí, escribes pues tu carta completita y entonces terminas diciendo, en armonía para todo el mundo. Das las gracias y esperas para que tú veas. Y si estás volteando para ver por encima del hombro si aparece, cuando tú menos lo esperas te hablan de una. La encuentras en un periódico, pasa y la ves, existe. Ella existe y te está esperando, es tuya. Y lo mismo el servicio. Aquello de que es imposible encontrar servicios, de que no hay mujeres, de que son ladronas, son esto y lo otro, es mentira. Las hay por montones, pobrecitas, si tú lo decretas, que no hay ni ves una, y desaparecen. Ahora, si el Maestro Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros, de manera que contigo hay bastante. No, decrétalo. Escribe tu carta y pon en ella todo lo que quieras. No te olvides de nada. Miren, mi hija hizo su carta y puso todo lo que quería y dijo, ¿no me falta nada más, mamá? Y yo le respondí, no creo que te falte nada, no sé. Tú eres la que necesitas. Pues bien, se le apareció la mujer de servicio con todo lo que ella había puesto. Pero le faltó una cosa, no dijo que no tuviera niñitos, y la mujer se presentó con su niñito. Ríanse, me encanta que se diviertan, pero créanme o no, pruébenlo mañana y digan todo lo que necesitan. La bendición. Ahora eso de la bendición. Bendigo las manos, bendigo tus manos. ¿Por qué? ¿Por qué actúa? La bendición quiere decir bien decir. Es simplemente decir el bien, hallar y hablar en positivo. Nada más. Cuando bendigan una cosa, aquello aumenta, aquello lo agradece. Todo, hasta el teléfono se compone si tú lo bendices. Todo obedece a una bendición. Tú tomas 2 plantitas y las riegas, pero bendice a una sola todos los días para que la veas ponerse bella. Y la otra vas a ver que da lástima. Entonces comenzarás a bendecir a la otra también. Que los hombres bendigan sus negocios y bendigan el negocio del contrario. Aquel que tiene la misma ferretería o la misma botica, bendiga la de él también porque hay para todo el mundo. Y cuando tú bendigas la de ese señor, se te devuelve a ti. Así es ese amor. Bendigan el negocio. Bendigan la cartera y nunca estará vacía. Bendice tu dinero, bendice que tengas en el banco, bendice, sí, la abundancia, pero hay que decir la abundancia de esto, la abundancia del otro. Bendice la abundancia, decía una señora y se puso muy gorda. Eso es para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es verdad, pero hay que saber hacerlo. Bendigan la abundancia del dinero. ¿Ustedes no han oído decir entre las viejas de sus casas? No, hombre, déjalo almorzar, se le echa agua a la sopa. Mentira, no se le echa agua a la sopa,
Pero decir yo soy, pues ese yo soy es todopoderoso, es lo mismo que ustedes digan yo tengo, o yo estoy, o yo quiero. Él es el yo. Ese es el verbo ser, estar. Es el verbo y es el logos creador. Todo lo que tú digas, yo quiero, se hace. Pruébenlo, no me crean, pruébenlo. El yo soy es todopoderoso. Yo lo he hecho con los niños. Ustedes saben que los niños, por ejemplo, hasta los 7, 10 años, no tienen raciocinio ni voluntad personal. No saben pensar ni pueden ser responsables de sus pensamientos. Todo lo que les pasa a ellos es el reflejo del pensamiento de la madre o del padre. Todo lo que les pasa a sus hijos es responsabilidad del papá y la mamá, de su mente y de lo que piensan a través de ellos. Los padres piensan a través del niño. Por ejemplo, veo a una muchachita con una gripe y le digo, ¿qué tienes? Gripe, dice ella. ¿Y por qué tienes gripe? Y me da todas las semanas. ¿Y tú quieres eso? Le pregunto. No. Pues dilo. ¿Qué digo? Di. Yo no quiero esto, yo no quiero esto. Dilo, tienes que decirlo. ¿Cuál no sería el espanto de la madre y el padre cuando vinieron y me dijeron, bueno, el día en que usted estuvo conversando con ella? ¿Qué fue lo que le dijo? Porque de eso hace 3 meses y la niña nunca más ha tenido una gripe. Yo le respondí, claro, porque si ella logra decir no quiero, esa expresión es más fuerte que su papá y su mamá, ya que ambos no van a decir nosotros queremos que tenga gripe. Aunque si dicen vive con gripe, no pasa una semana en que esa niña no tenga gripe. Son ignorantes, no lo saben, pero están dando la orden, están decretando. Así es, yo quiero, es absolutamente todopoderoso. Si ustedes oyen decir que van a entrar al país de los comunistas, aunque yo no quiera decirlo porque creo que aquí no hay comunistas, no vendrían aquí, ¿verdad? Y si vienen, bien, pues, aunque vengan, yo no quiero comunismo aquí, porque esta es mi casa. ¿Tú quieres comunismo en tu casa? Pues yo no lo quiero. A mí no me da la gana. Y uno con Dios es la mayoría. Pruébenlo, sí señor, pruébenlo. Ustedes van a decir, como me han dicho a mí muchas personas, pero bueno, ¿qué dirán los comunistas? Digo, bueno, yo lo siento mucho, pero la voluntad de Dios es la libertad. De manera que el yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. No se olviden de eso. Cuando ustedes oigan por ahí acerca de eso que les mencioné, ustedes responden, yo no quiero. Para mí, yo lo quiero así. Aunque ustedes no pueden decir, por ejemplo, yo no quiero que fulano haga eso o aquello, no. Eso es brujería. Eso no se puede. Tú puedes mandar en ti y querer para ti. Por lo tanto, no se puede ordenar en el espíritu de otro, aunque sí en el tuyo. Yo quiero, todos nosotros queremos y creemos en la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo con la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si no sucede aquello que tú quieres porque no es la voluntad de Dios, te sucederá algo mejor. Siempre bueno. Les voy a decir adiós hasta dentro de un rato, pero primero les voy a decir que espero les haya gustado esta enseñanza. Así como espero que hayan notado que es una enseñanza práctica para la vida diaria. Me han preguntado muchas veces, ¿pero ¿y la Iglesia lo permite? A menos que la Iglesia prohíba la ciencia, es decir, prohíba la medicina, la química y demás ciencias, entonces no habría llegado el hombre a la luna. Lo que yo digo es científico, absolutamente científico, ya que, como ven, está basado en lo positivo, en la paz, en la verdad. Todo es amor, amor al prójimo. De manera que si les han gustado estas enseñanzas, sepan que hay muchas otras cosas buenas, muy buenas. Esto es solo un poquito. Y para que salgan de aquí resolviendo sus problemas ya. Eso es puro amor. Así es que estamos muy a la orden y espero que les haya gustado.